Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, mis queridos alumnos. Voy a pedirles por favor que puedan registrar sus nombres en el chat del Meet. Empezamos casi el inicio de un nuevo mes. Hoy ya estamos 30 de junio. Y estamos terminando el mes de junio para meternos al mes patriótico, para meternos al mes de la patria, para meternos a un mes muy pero muy importante. Escríbanse por ahí en el chat del Meet. Muy bien, bienvenidos esta mañana entonces a los que se están escribiendo. Hoy día tenemos un tema muy importante. Hoy día he querido iniciar con esta imagen que tú ves en la pantalla. Me imagino que ustedes en algún momento han visto esas caritas, ¿no? Una triste y una alegre, ¿verdad? Una máscara, que es como se le dice. Y es que la máscara es el símbolo de uno de los géneros más importantes y quizás uno de los que más me gusta, lo que más me gusta participar, que es el género dramático, es el género del teatro, es el género de las tablas, es el género de las grandes historias que se representan con actores, con actrices, es el género de la vida, es el género de representar la vida, es el género del teatro. Hoy día dejamos ya el género lírico, dejamos el género narrativo, dejamos el género épico y vamos a ir al último género de este bimestre, que es el género dramático. Quiero darte una pregunta esta tarde y quiero que me respondas en el chat del Meet. ¿Qué es para ti, qué se te viene a la mente la palabra drama? ¿Qué es para ti el drama? ¿Qué es para ti el drama? A ver, respóndeme en el chat del Meet. Para ti, ¿qué es ser dramático? Es un término que muchas veces lo escuchamos en la vida. Oye, no seas dramático. ¿Qué es dramático para ti? Muy bien, ahí están los comentarios de los chicos entonces sobre la palabra dramático. Es alguien que exagera, es una expresión exagerada, alguien que es muy sobreexagerado, es una actuación. A ver, los demás chicos también tienen que participar. A ver, vamos a evaluar la asistencia con su participación. Aquellos que no me participen como si no hubieran asistido. Porque todos tenemos un chat, aunque no tengamos audio. Somos más de 10 personas aquí y solamente me están participando 4 personas. ¿Ok? Falta el resto. A ver, marquen su asistencia con esta pregunta. ¿Qué es ser dramático? A ver, ¿qué es ser dramático? Profe, dramático sería que exagere demasiado las cosas. Muy bien. A ver, Leonardo. ¿Qué es ser dramático? A ver, ¿puedes comentarnos una vez más? No, ser dramático es exagerar las cosas. Ah, muy bien. Oye, no seas dramático. Dice, mamá, no seas dramática, voy a hacer mi tarea. ¿No? Muy bien. Muy bien, gracias, hijo. A ver, sigamos leyendo los comentarios ahí en el chat del Meet.
ahí las participaciones de los chicos que esta tarde están haciendo. Muy bien, esa es la idea es que no solamente hagamos la participación solamente por participar, sino también que podamos comprender de qué vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, persona que exagera las cosas, actuar. Aún falta algunos que, por ejemplo, no veo a Antonella aquí, no veo a Antonella que está participando, no veo tampoco a Washington, tampoco no veo participar. Hay muchos que no están participando. Bueno, durante la clase vamos a ir dando esos alcances de su participación. Hoy día vamos a estudiar el género teatral, llamado el género dramático. ¿Cómo es que nace este género de la literatura? El género dramático no es un género nuevo, en primer lugar. Es un género muy distinto a la narrativa. Nosotros hemos estado viendo mitos, leyendas, hemos visto cuentos, hemos visto fábulas, pero es muy diferente a las narraciones. El género dramático no es parte de la narrativa. Hemos visto también los poemas, los diferentes tipos de poemas. El género dramático no tiene que ver mucho con los poemas, con el género lírico. Vimos también el género épico, vimos las hazañas de los héroes, pero el género dramático no tiene que ver nada con los héroes, necesariamente. Este género dramático es uno de los géneros más antiguos de la historia humana. Tiene un origen especial. Lo que sí de común tiene el género dramático con el género épico y con el género lírico es que el género dramático nace en Grecia. Eso sí, tiene algo muy importante su origen con el género lírico y con el género épico. Los tres nacen en Grecia, ¿ya? Nacen en esa Grecia antigua. En sus comienzos, este género dramático tenía que ver con el culto religioso. ¿Qué quiere decir eso? Que antiguamente los griegos adoraban a muchos dioses, y uno de sus dioses principales era el dios del vino, el dios Dionisio. Era el dios de la alegría. Los griegos eran muy borrachos en realidad, pero para ellos el vino era sinónimo de alegría. Entonces, los griegos cantaban, danzaban delante de la estatua de Dionisio, que era el dios del vino. Por lo tanto, era un culto sagrado, era muy importante para los griegos, era un culto sagrado. Pero ¿cómo hacían esto? Bueno, a partir de ahí, la palabra drama viene del griego drao, que significa actuar, ejecutar. Los griegos actuaban, hacían representaciones y canciones de himnos a su dios Dionisio, y alrededor de la estatua danzaban, cantaban, actuaban, ejecutaban una acción. Más tarde, ya cuando el teatro se hace más profesional, se inserta la música dentro de este género. Entonces, el drama o el género dramático servía para representar en el escenario alguna acción humana. Es el teatro de la representación. Al inicio lo hacían a través de la estatua de Dionisio, pero más adelante vamos a darnos cuenta, básicamente, que estas estatuas, de alguna otra manera, se refería al teatro en sí. Al teatro en sí. Entonces, era un teatro muy novedoso, era un teatro en la cual había muchos elementos importantes en el teatro, algunas formas de teatro, ¿ok? Vamos a ver a continuación algunos aspectos importantes del teatro, de cómo se originó el teatro, el género dramático, porque el género dramático tiene algunos elementos que son muy importantes conocer. Hoy día vamos a ver en dónde se hizo este tipo de teatro. En realidad se hizo en un escenario muy importante que se llamó la orchetra. La orchestra griega, lo vamos a ver cuando estudiemos también la comedia y la tragedia. Profe, ¿está hablando nomás o está presentando pantalla? ¿Perdón, hijo? ¿Usted está hablando así nomás o está presentando pantalla? Porque si está presentando pantalla no estamos viendo. Ah, no, todavía no estoy presentando pantalla. Ah, ya. Entonces, muy bien. Vamos a conocer al género dramático y luego vamos a ver en dónde hicieron teatro los griegos. Eso lo vamos a ver mañana, posiblemente, cuando estudiemos la comedia y la tragedia. Pero
vamos a ver un poquito sobre el origen del género dramático. Quiero que prestes atención bien porque hay preguntas que te voy a hacer en el chat del Meet para que tú lo puedas contestar. ¿Ok, chicos? Quiero que contesten bien a las preguntas del chat del Meet sobre el género dramático. ¿Quién fue el primer actor? ¿Quién fue Dionisio? ¿Qué eran las máscaras? ¿Cómo se representaba? A continuación, entonces, vamos a ver conociendo al género dramático, sus orígenes. Los griegos asistían a ceremonias religiosas celebradas en honor a sus dioses. Así lo acostumbraban en las ciudades que había regadas por los valles de la región del Ática. En la antigua Grecia, donde cada una de ellas tenía sus propios dioses, templos, dialecto, mitos y leyendas. Durante estas ceremonias, los griegos consagraban los hechos sobrenaturales de sus dioses. Descubrían la vida y obra de sus héroes mitológicos y legendarios. Y al mismo tiempo, el significado de la vida y la muerte. Eran viejas historias con moralejas y enseñanzas espirituales entrelazadas, que aprovechaban para enseñar los principios sobre la lealtad a los dioses, a la familia o al gobierno. Dionisio era el dios del vino y de la vegetación. Les había enseñado a cultivar la uva y transformarla en vino. Era bueno y amable con quienes lo honraban, pero podía ser terrible para quien lo despreciara o se burlara de los rituales. Dionisio moría cada invierno, pero renacía en la primavera. Para sus adeptos, este renacimiento acompañaba tanto la renovación de los frutos de la tierra, como de alguna manera, una posible resurrección. El festival más importante en Atenas era el de las grandes Dionisiacas, que duraba 5 días seguidos y se celebraba cada primavera y cada invierno. Estos rituales se llevaban a cabo antes de que existiera el teatro. En el año 534 antes de nuestra era, Pisístrato era el jefe de gobierno en la ciudad de Atenas. Él buscó la manera de que llegara más gente de los alrededores a celebrar las grandes Dionisiacas. Pisístrato le pidió al poeta Tespis, que era el director del coro del templo de Dionisio, que inventara algo para que las celebraciones fuesen más atractivas. Durante los rituales cantaban y bailaban 12 hombres que formaban un coro, y lo hacían con unas máscaras que les cubrían todo el rostro, adornadas con cuernos de cabras. Por eso, el público les llamaba tragedias, que viene del griego tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y de odas, que quiere decir himnos. Es decir, se referían al coro que cantaba con máscaras y cuernos. A Tespis se le ocurrió salirse del coro y enfrentarlo, para preguntar, por ejemplo, ¿por qué ese año no había llovido lo suficiente? ¿Por qué Dionisio renacía? ¿Por qué habían sufrido tanto las mujeres de Tebas cuando la ciudad fue sitiada? Con esta decisión, Tespis inventó lo que ahora conocemos como teatro. Él fue el primer actor de la historia, que en su época fueron llamados hipócritas, que viene del griego hipo, que quiere decir máscara, y krites, responder, es decir, los que respondían detrás de la máscara.
El enfrentamiento del hipócrita con el coro creaba un diálogo que le gustó mucho al público, pues con esto se creaba un mayor interés por las historias que se contaban. A partir de entonces, se decidió que en cada festival se organizaran concursos entre los poetas para que escribieran sus historias y las pusieran en escena. Así nació la tragedia griega. Tespis tuvo mucho éxito. Los vecinos de Atenas llegaban en la primavera y el invierno para ver las obras de teatro que se presentaban en las grandes dionisíacas. También llegaban los poetas de todos lados con sus obras recién escritas, listas para concursar. Tragedia viene de tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y odas, que significa cantos o himnos. Se llamaron tragedias porque así se disfrazaban los que formaban el coro para cantar y bailar frente al público. Las primeras tragedias consistían en los cantos de este coro, que representaban muchas veces al pueblo, a los consejeros o a las mujeres de alguna ciudad arrasada, como Tebas y Troya. Otras veces representaban a deidades como las furias o las suplicantes. El coro estaba formado por 12 hombres que cantaban y narraban alguna historia, mientras eran enfrentados por un actor o hipócrita, que representaba a otro de los dioses o de los héroes mitológicos y legendarios, vivos o muertos, que se atrevían a discutir con el coro. Al compartir el sufrimiento que veía en escena, el público podía desahogarse en una especie de purga de emociones, viendo cómo sus dioses y héroes sufrían más que nadie. Ellos se podían sentir un poco aliviados. A través del sufrimiento desmedido de sus héroes, el público conocía el sentido de la vida en su condición excepcional y comprendía que, tarde o temprano, la vida termina con la muerte. Había nacido la tragedia y con ella la catarsis o purga espiritual con la que el público se desahogaba. Este fue, en pocas palabras, el origen de la tragedia. Muy bien, este fue el origen de la tragedia, de la comedia, de todo, porque el teatro tuvo esas características importantes, chicos. El teatro era un teatro importantísimo, era un teatro que sin lugar a dudas se demostraba por la forma representativa. En la antigua Grecia, esa era la forma de cómo las personas de alguna manera u otra se representaba. Vimos algunos aspectos importantes. A ver, vamos a contestar algunas preguntas esta tarde. A ver, ¿quién era Dionisio? Era el dios del vino. Era el dios del vino. Muy bien. Era el dios del vino. Muy bien, ahí están respondiendo los chicos también. Muy bien, Gisela, todos ahí. Muy bien. Ok. Había unos, a ver, ¿qué significaba la palabra tragedia? ¿Alguien sabe qué significaba la palabra tragedia? ¿A qué animal se refería? Había un animalito que se refería. A la cabra. Al cuerno de cabra. Era parte de la máscara, era la parte, o sea, ellos tenían la máscara y a la vez tenían los cuernos. Así se representa. Es que era un sacrificio. En realidad, el teatro nace a través de un sacrificio. Este género drama, recuerda eso, drama tiene que ver con una actuación. Tiene que ver con la acción, y por lo tanto lo hacían alrededor del dios Dionisio. Pero ese es el origen del género dramático. Ahora, cuando leemos nosotros el texto dramático, o sea, el texto en sí, el texto que es real, vamos a ver una estructura de la obra dramática. En primer lugar, vamos a ver que en todo texto dramático, en toda obra de teatro, vamos a ver que lo primero que leemos es la presentación del conflicto. O sea, en la obra de teatro hay un conflicto.
y se refiere básicamente a las fuerzas del bien y del mal. Dos fuerzas que se contraponen en la historia. Obviamente se presenta el conflicto y luego avanza a un segundo nivel, que es el desarrollo de la acción dramática. ¿Quiénes se encargan de realizar esta acción dramática? Bueno, se encargan los actores y las actrices. En la antigua Grecia, los actores y las actrices usaban una máscara. Esa máscara se denominaba hipócrita. Los hipócritas eran los actores que usaban una máscara para representar una escena de teatro. A partir de ahí, hoy en día se dice que un hipócrita es alguien que finge, alguien que usa una máscara. Bueno, el actor hace eso. Finge, toma una personalidad que no le corresponde, es parte de su actuación. Y eso lo hacían en el desarrollo de la acción dramática. Es lo que sería el nudo, es algo que tiene que ver con la mayor tensión de la trama. Es donde la trama se complica, es donde conocemos el tema central de la historia de teatro. Eso se llama acción dramática. Luego pasamos a un tercer nivel, que es el desenlace de la acción dramática. Y es el momento en que se resuelve el problema de la acción dramática. Aquí, en el teatro, este desenlace puede ser un desenlace trágico. Una muerte, un suicidio, una infelicidad, en fin, acciones trágicas, por eso existe la tragedia. Pero también hay desenlaces cómicos, alegres, de un final feliz. Eso es la comedia. Entonces vemos que los desenlaces de la acción dramática es el momento en que se resuelve todo el problema, todo el conflicto al inicio. Entonces, tenemos ahí tres cosas. Uno, presentación del conflicto, el inicio. Dos, el desarrollo de la acción dramática, que es el nudo, el contenido en sí. Y por último, el desenlace, que es el final de la obra. De esa manera se estructura la obra dramática. No olvides eso, por favor. En la antigua Grecia, estas tres cosas se respetaban. En la antigua Grecia, los actores, el trabajo del actor era muy profesional. El teatro griego era el origen del teatro que vendría más adelante. Era un trabajo muy, pero muy profesional. A partir del día de hoy y las próximas semanas, vamos a estudiar la historia del teatro. Vamos a estudiar la evolución del teatro a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, y lo vamos a hacer por época. ¿Ok? Vamos a hacerlo por época. Mañana vamos a estudiar la comedia y la tragedia del teatro, y la próxima semana vamos a estudiar el teatro griego en la antigüedad, luego vamos a estudiar el teatro medieval, luego el teatro renacentista, luego el teatro contemporáneo y actual. Ya los diferentes tipos de teatro, cómo este género dramático ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Y todo nació con este origen, con Grecia. Y en todos los teatros siempre se va a respetar estas tres cosas: presentación del conflicto, desarrollo de la acción dramática y el desenlace de la acción dramática. ¿Cuáles son las características del género dramático? En primer lugar, el género dramático no se escribe en prosa, ya no es su estilo particular, no está escrito en prosa. Tampoco, no es su esencia el verso necesariamente, no es un poema. El género dramático está escrito en diálogo, está escrito como un juego de roles, ¿ok? En las obras dramáticas, la acción de los personajes, la presentación de los personajes se explica mediante el uso del diálogo. Vamos a ver muchos ejemplos de obras de diálogo durante las próximas semanas. Entonces, es muy importante que sepamos esto. El género dramático no está escrito ni en prosa, no está escrito en versos, sino está escrito en diálogo. Recuerda bien eso. En segundo lugar, no hay un narrador en el género dramático, hay un dramaturgo, que es otra cosa. Toda la obra, todas las acciones de los personajes, no se hace a través de un narrador. Cuando leemos una obra de teatro, todo se va a explicar en boca de los personajes, en boca de sus interacciones,
Cuando los actores interactúan en la obra dramática, ellos nos van contando, ellos mismos son los narradores, se podría decir. Pero no es que hay un narrador en sí como en el cuento, en la novela. En el género dramático, los personajes nos van contando lo que está sucediendo en la trama. Así que no olvides eso, no hay un narrador. En tercer lugar, la importancia de la acción. Quizás el género dramático le da mucha importancia a los gestos de los personajes, a las miradas de los personajes, a los movimientos de los personajes. Se da mucha información sobre la manera del ser del personaje, de cómo el personaje mira el mundo, mira a su alrededor. Por lo tanto, se da mucha importancia a las acciones de los personajes. No olvides eso. Los personajes y todo lo que ellos realizan dentro del teatro es una característica importante de este género. Otra característica importante del género dramático es que sirve no para ser cantado como en los poemas, no sirve para llevar al cine necesariamente como las novelas, sino para ser representado en los teatros. En Lima, por ejemplo, tenemos el Gran Teatro Nacional que está aquí en San Borja. En San Juan del Urigancho hay un teatro municipal también. Hay anfiteatros pequeños, grandes, donde allí sirve para ser representado la historia de un dramaturgo. Los textos dramáticos son escritos no para ser leídos necesariamente, sino para ser representados en el teatro. El objetivo del dramaturgo, aquel que escribe obra de teatro, es llevar su historia a una escena en las tablas de un teatro. Y aunque se puede leer, claro que podemos leer aquí en clase una obra de teatro, pero lo importante es que sirve ¿para qué? Para poder representarlo en una escena de obra de teatro. Es una característica esencial. Ok, Malena, no te preocupes, no hay problema. Así como en toda obra de teatro, también existen temas. En el teatro existen temas universales. Las obras teatrales suelen hallar sobre temas universales que conciernen al ser humano. Por ejemplo, el amor. El amor lo podemos ver en una obra de teatro, por ejemplo, la de William Shakespeare. Si tú has leído Romeo y Julieta, es una obra del amor imposible, o más que imposible, el amor trágico, el amor de muerte. La obra Hamlet, por ejemplo, de William Shakespeare, tenemos el tema de la venganza. La obra Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, de este español, habla de las injusticias sociales. Entonces, hay muchos temas en la obra de teatro, son temas universales. Son obras que tienen un objetivo de comunicar. Recuerda, toda obra de teatro va a comunicar. Se escribe para lanzar un mensaje. Las obras de teatro también tienen un mensaje que dar a sus auspiciadores, aquellos que ven la obra de teatro. Son los temas que atrapan al auditorio a ver estas obras con el propósito de que se puedan llevar un mensaje a través de esa comunicación literal. ¿Ok, chicos? Así es que ahí podemos ver las características. Diálogos, no hay narrador, la importancia de la acción para ser representado y los temas universales. ¿Ok? Los temas universales. Muy bien, chicos. Vamos a ver a continuación un pequeño fragmento, una pequeña escena de una de las obras de teatro importantes del teatro griego. Sófocles fue un dramaturgo griego considerado el padre de la tragedia griega en la época antigua. Sófocles escribió una obra titulada Edipo Rey, que es una obra del teatro griego antiguo y cuyo tema tiene que ver básicamente con el tema de el destino del hombre, cómo el ser humano es destinado por los dioses. Por los dioses, era el contexto de los griegos, adorar a los dioses. Y ellos adoraban y creían que la vida estaba en las manos de los dioses. Vamos a ver, y luego lo vamos a retomar la próxima semana cuando estudiemos teatro griego, pero vamos a ver un pequeño extracto de cómo era el teatro griego, de cómo se representaba en el teatro la forma de las acciones, de las interpretaciones de los personajes. Vamos a ver y luego resolvemos las actividades que nos plantea la sesión de clase, ¿sí?
las puertas abran y que muestren a toda Tebas al que asesinó a su padre y a su madre. Espantos grita que decir no puedo, como presto a desterrarse él mismo y ya en la casa no parar, maldito por sus propias maldiciones. ¡Ah, dolor! Para hombres duro de ver. El más duro de todos en cuantos yo tropecé jamás. ¡Cuál triste de ti! ¡Qué locura te entró! ¡Ah, mal penado! ¡Que ni aún mirarte puedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Miserable de mí! ¿A qué tierra infeliz me arrastro? ¿Por cuál mis voces en tromba al vuelo se van? ¡Oh, genio! ¿A dónde saltabas? ¡A espanto! ¡Que ni es de oírse ni de verse! ¡Sombra! Hijo mío, hijito mío. Tiniebla mía, acosadora, asoladora, innumerable, indomeñable y contrarrumbo siempre tú. ¡Ayme 1000 veces! Ven a vivir tu vida. Como en mí se clava al par punce de estos pinchos y memoria de mi mal. Y no es asombro que en mitad de tales pruebas un doble duelo llores, una doble pena arrastre. Ay, amigo, ay, acompañante que me quedas solo aún, puesto que aún en mi ceguera quedas a mirar por mí. Ay, ay, que a mi alma no te ocultas, mas conozco bien, aún en mi sombra y todo al escuchar tu voz. Autor de horrores, ¿cómo te atreviste así a arrasar tus ojos? ¿Qué demonio te empujó? Apolo, amigos, Apolo fue que así coronó mis dolores malos, míos, de mal dolor, mas no los hirió asesino alguno, sino yo. ¡Ay de mí! Pues maldito aquel que de la cruel prisión recomedora de mis pies me arrancó y que me rescató de muerte y me dio vida. Nada hizo de agradecer, pues ya muriendo allí no fuera yo a los míos pena tal, ni a mí. Hijo mío, hijito mío. Ay, Citerón. Ven, la luz. Ay, cómo me acogías. Ven a vivir tu vida. ¿Cómo no me mataste al punto que jamás me hubiera revelado ante los hombres de donde naciera? Pólibo y Corinto, y vieja tu mansión paternal que te decías, mira qué hermosura corroída de gusanos dentro en mí criasteis, pues maldito y de malditos me descubro. 3 caminos y escondido valle, y tú robledo y senda estrecha, allá hacia el triple cruce, que mi propia sangre por mis manos os bebíais de mi padre muerto. ¿Qué? ¿Os acordáis de mí? ¿De qué obras os cumplía? Y luego aquí viniendo, ¿cuál otra hacía aquí? Bodas madres que nos sembrasteis y sembrándonos la misma simiente hacíais luego germinar y dabais a la luz hermanos, padres, hijos, todos juntos en sangre, esposas, madres, novias y más, cuantas más míseras vilezas en los hombres viven. Mas ni aún es bien hablar de lo que hacer no es bien.
cuanto antes a algún lugar y ya esconderme, o degolladme, o despeñadme sobre el mar, a donde nunca me veáis ya más. Allá, confiaos, no temáis, dignaos de tocar a un desgraciado, que estos males míos, nadie de los hombres puede más que yo sufrirlos. Muy bien, chicos. Qué hermosa obra de teatro de Edipo Rey. Es un clásico del teatro de Sófocles, del teatro griego. Es un clásico en realidad. Vimos aquí varios elementos de lo que corresponde la tragedia griega. Eso lo vamos a trabajar nosotros cuando estudiemos el teatro antiguo en la Grecia antigua. Pero qué importante es de que nosotros conozcamos estos hechos, porque el teatro sirve para eso, y creo que el teatro, aunque hoy en día por pandemia, bueno, el teatro se había paralizado, las obras de teatro en la ciudad de Lima se había paralizado, ahora sí se puede hacer algo de teatro, volvió el teatro por fin a la ciudad, pero el teatro siempre será la representación de la vida, siempre será algo muy bonito en lo que nosotros podemos. Ustedes hicieron teatro en el colegio un tiempo atrás, cuando estábamos la última, la presencial, pero es muy bonito hacer teatro, eso se lo aseguro, y más aún cuando lo hacemos en el colegio. Bien, vamos a terminar esta tarde con nuestras actividades que tenemos en pantalla. Vamos con la primera pregunta. Vas a marcar según las características del teatro. Son los alcances sobre las calles. A ver, ¿cuál es la alternativa correcta? Características del género dramático. A ver, ¿cuáles son las características del género dramático? A, B, C, D. Tienes que coger una o dos de esas opciones. ¿Cuál es la alternativa correcta? La 2. Ok. Ok, muy bien. La 3 dicen por ahí. Bueno, en realidad es ninguna. Hay que agregar ahí. La A es correcta. Tiene una finalidad de ser representada, correcto. La B no puede ser porque no tiene que ver nada con el paisaje natural. La C sí. El desenlace puede ser de dicho felicidad de los personajes, sí, la tragedia y la comedia. Y la D, ausencia de narrador. Tu plan de la A, C, D. En el número 1 vas a corregir, vas a colocar A, en vez de B coloca C, ok, en vez de B coloca C para que sea la número 1, ¿sí? Alternativa 1. Vamos con la siguiente. Facilito, la siguiente pregunta. Originalmente el género dramático estaba relacionado ¿a qué? A ver, ¿a qué estaba relacionado? El culto al dios Dionisio. Muy bien, relacionado al culto, el culto al dios Dionisio, ¿no? Este dios del vino. Alternativa A. Es parte de la estructura dramática, a ver, lo que habíamos explicado. Es parte de la estructura dramática. Presentación del conflicto. A ver, Christopher ya participó ahí con el audio. Vamos a ver si el resto le sigue. Josué, Washington. Muy bien, presentación del conflicto. Correcto, muy bien. El género dramático, recuerda que su inicio es cuando presenta el conflicto. Correcto, muy bien. Vamos a completar los pensamientos del género dramático. Los personajes transmiten sus acciones mediante... A ver, todo está en el material. Los personajes transmiten sus acciones mediante... Ok, bueno, aunque es la redundancia, ¿no? Sobre las acciones. Los personajes transmiten sus acciones mediante acciones.
Correcto, mediante acciones. Recuerda, nunca olvides esto. Las acciones de los personajes. Los personajes realizan acciones. Por eso se dice actores. La B, su fin es llevarlo a escena. ¿Quién está interesado en que su obra se lleve a una escena? ¿Quién? ¿Cómo se le llama? ¿El autor? ¿Y ese autor cómo se llama? No se llama poeta. Poeta es al género lírico. ¿Cómo se le llama a la persona que escribe drama? ¿Actor? ¿Se le llama? Dramaturgo, Claro, profe. Dramaturgo, claro que sí. Entonces, al dramaturgo su fin es llevarlo a escena, el dramaturgo. La C, lo dramático está concebido como, ya, lo dramático está concebido como ejecutar una acción. Ya, la palabra drama, como habíamos estudiado, significa ejecutar una acción. Entonces, lo dramático está relacionado a ese término. Está relacionado a ejecutar una acción. Ya, no olvides esto. A ejecutar una acción. ¿Qué significa la palabra drao en griego? A ver, ¿qué significa la palabra drao en griego? ¿Qué nos dice el material? Muy bien, hacer, ejecutar, actuar. Ahí está. Muy bien. Y por último, la representación siempre va a proyectar, a ver, la representación siempre va a proyectar ¿qué cosa? La representación va a representar, o en este caso, siempre va a proyectar las acciones de los personajes. Ya, las acciones de los personajes. Eso es lo que va siempre a proyectar la representación. Chicos, la tarea que ustedes van a hacer para el día de hoy, redacta una lista de 5 obras de teatro que puedas conocer con sus autores respectivamente. Por ejemplo, Lope de Vega escribió Fuente Ovejuna, algo así. Eso lo van a hacer la actividad el día de hoy, lo envían el día de hoy. Mañana vamos a estudiar a la comedia y a la tragedia griega. Vamos a conocer un poquito sobre la comedia y la tragedia griega, donde se originó obviamente el teatro. Mañana vamos a ver una obra de tragedia también el día de mañana. Por eso hoy día tenemos este material sobre el teatro griego, en la cual esta tarde ya hemos estudiado. Ok, chicos, envíen sus actividades a Classroom. Como siempre, es un placer haber estado con ustedes. Toca almuerzo. Cuídense mucho. Nos vemos. Chau.